Estamos haciendo una serie de lecciones que se llaman estrategias generacionales y estamos viendo las diferentes generaciones de la vida y cómo pueden trabajar juntas en armonía para lograr los propósitos de Dios. Y esta lección en particular se llama Nuestro ADN espiritual. Nuestro ADN espiritual. Ahora, cuando vemos el ADN, notaremos que el ADN determina muchísimo de nuestra vida tanto natural como espiritual. De ambas. Porque, como alguien lo dijo alguna vez, la verdad es paralela. Y lo que esto significa es que si puedes encontrar verdad en lo natural, lo encontrarás también en lo espiritual. La verdad es la verdad. No importa en dónde la encuentres, dónde la descubras. Y lo que haremos en esta lección será contrastar lo natural con lo espiritual. Y demostraremos cómo es que también poseemos ADN espiritual. Y como versículo inicial usaremos 1 Corintios capítulo 15 y leeremos los versículos 46 al 49. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, lo natural. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es decir, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La imagen del celestial. Y esto es lo que llamamos el nacer en esta tierra, nacer en lo natural, nacer en esta vida. Y luego experimentamos un nacimiento espiritual, el nacer de nuevo. Nacemos de Dios. Quisiera hacer una comparación entre ambos y mostrarles muchas verdades que pasamos por alto en nuestro ADN espiritual. Lo primero de lo que quisiera hablar es lo que yo llamo la singularidad de la vida. La singularidad de la vida. Porque nuestro ADN define quiénes somos. Todos nosotros tenemos ADN. No podemos separarlo de nosotros. Y nuestro ADN, todo el código de nuestra vida, qué tan altos somos, el color de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestros ojos, nuestras huellas digitales, todo está escrito ahí, en nuestro ADN. De hecho, los matemáticos nos dicen lo siguiente. No soy tan listo como para descubrirlo por mi cuenta, tengo que leerlo en otro lado. Pero la probabilidad matemática de que nosotros recibiremos la combinación exacta de cromosomas de parte de nuestros padres es solamente de 1 en 100 trillones. Y sí les puedo decir esas palabras, pero en verdad no comprendo bien estos números tan grandes. Porque como sabemos, tenemos 23 cromosomas de nuestro padre, 23 cromosomas de nuestra madre, y cuando los juntamos, la probabilidad matemática de que recibirás la proporción exacta que tienes ahora mismo es solamente de 1 en 100 trillones. Vaya, qué número tan astronómicamente enorme. Lo que esto nos indica es que somos únicos. Todo en nosotros es único. Nuestras huellas digitales, por ejemplo. Ninguna de las 7 billones de personas que existen en el planeta Tierra, nadie de ellos tiene tus huellas, el tono de tu voz, tus retinas. Todas estas cosas son únicas y son tuyas. En verdad somos únicos. Pero lo cierto es que esto es verdad también en lo espiritual. No solo es cierto en lo natural, también es cierto en lo espiritual. Porque nuestra relación en el espíritu viene primeramente de nuestro Dios, el Padre. Nuestro Padre Dios, quien nos da su ADN, y eso lo combinamos con el ADN de lo que llamamos la Iglesia, los creyentes, aquellos quienes nos han presentado a Cristo, y los creyentes juntamente con nuestro Padre Celestial, hace que nuestra fe sea única en verdad. No existe nadie más que sea como tú. Tú tienes tu historia, yo tengo mi historia, y todo el mundo tiene su propia historia que contar.
porque no existe nadie que sea como nosotros. Y este es un gran dato. Es increíble el darse cuenta que de los millones y los billones de personas que han vivido en el pasado, en la historia, y de todos los billones que están vivos hoy en día, y aquellos que habrán de vivir en el futuro, no existe nadie que sea exactamente igual a nosotros. Vaya, yo no sé qué provoque este pensamiento en ti, pero para mí es algo bastante abrumador. Porque muchas personas tienden a pensar que sus vidas no cuentan, que sus vidas no importan. Eso no es verdad, amigo. Eso no es verdad. Eres totalmente único. No existe nadie más que sea igual a ti. Y eso te vuelve tan especial para el reino de Dios. Y este es el segundo punto que quiero abordar. Ahora hablemos de la estabilidad de la vida. La estabilidad de la vida es el ADN el que nos ayuda a que podamos comprender esto. Es nuestro ADN el que nos ayuda a razonablemente predecir el futuro. Por esta razón le digo a los padres, estudien a sus hijos, entrénenlos para que vivan como deben. Descubrirás qué es lo que funciona con ellos y qué no funciona. Así podrás ayudarles a alcanzar la madurez y a que sean las mejores personas que puedan. Y es nuestro ADN el que nos ayuda a ser capaces de hacerlo. Aprendemos qué hace feliz a la gente, o qué es lo que los hace infelices, qué es lo que los hace enojar, o qué es lo que los hace estar contentos. Y es el ADN que tenemos, es el código que está escrito en nosotros, el que nos ayuda a hacerlo. Esto nos ayuda a crear lo que yo llamo un ambiente de estabilidad. Un ambiente de estabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Escucharás a mucha gente que llegue a decir, es igualito a su padre. Y se están refiriendo al ADN. Se parece a su padre, actúa como su padre, incluso habla como su padre. O también dirán, es igualita a su madre. Y están usando su ADN para compararlos con una generación anterior. Y al hacerlo, están en lo correcto. Es el ADN el que nos ayuda a hacerlo. Y esto es algo bueno. Es bueno. No quiere decir que todo lo que hayamos aprendido sea bueno, sino que significa que estamos creando una atmósfera de estabilidad para que podamos predecir qué es lo que va a ocurrir después, qué cosas van a ocurrir después. Y al hacerlo, esto va a crear una atmósfera productiva en la que seremos capaces de trabajar con otras personas para lograr nuestras metas. Es uno de los grandes secretos de la vida, que las cosas más importantes no son cosas, sino que son personas, y tendrás que aprender a trabajar con las personas para lograr grandes cosas. Por ejemplo, otro de los grandes secretos es comprender que lo más grande que puedes hacer en la vida no es lo que puedes hacer, sino que es la influencia que puedes tener sobre otros. Es ahí cuando entramos a la multiplicación y es aquí cuando empezamos a lograr grandes cosas. ¿Cómo podemos hacerlo? ADN. Llegando a comprender el ADN. Y usamos diferentes palabras para describirlo. Podemos decir cultura y hablamos sobre la cultura. Esa es una de las cosas de las que hablamos. Del ADN espiritual. De una familia, de una comunidad, de una iglesia. Y si podemos comprender ese ADN, entonces podremos crear una atmósfera que sea positiva, donde pasen cosas buenas. Y por esta razón, no nos gustan las tormentas. No nos gustan. ¿Por qué? Porque las tormentas crean un ambiente que no tiene control. Un amigo mío me contaba que estaba sobrevolando en su avioneta y se cruzó con una tormenta y dijo, quisiera saber qué se siente ir por esa nube. Y me decía, nunca lo volveré a hacer. Perdí absolutamente todo control de la avioneta y no sabía si podría salir vivo de todo esto. Y eso es lo que hacen las tormentas. Las tormentas crean esta atmósfera en la que todo se vuelve impredecible. No sabemos qué es lo que pasará después. Las cosas se están saliendo de control. Y este es un momento aterrador. Otra forma de describirlo es lo que llamamos la guerra.
Porque cuando ocurre la guerra, se produce un cambio en las reglas. Y esto ocurre porque ya no se vive en una sociedad pacífica. Tampoco se vive por la normatividad de la Constitución, porque ahora gobierna lo que llamamos la ley marcial, la ley de las armas, la ley de las bombas, del ejército. La guerra cambia las reglas y gracias a esto se crea una atmósfera de inestabilidad en la que no podemos lograr cosas buenas, en la que simplemente intentamos seguir con vida. Y que Dios nos ayude a comprenderlo, a comprender que todo se remonta al ADN, el ADN de la vida. Entonces, si aprendemos qué es el ADN, si aprendemos el código, si aprendemos las reglas, podremos establecer un buen ambiente para lograr cosas productivas. Y esto me lleva al tercer punto que quisiera abordar. Quiero hablar sobre lo que yo llamo los conflictos de la vida, porque tarde o temprano encontraremos conflicto. Es algo que va a ocurrir. Jesús lo dijo de esta forma: los tropiezos son inevitables, deben venir. Y vaya si es verdad. Y tienes que recordarlo una y otra vez. No estás en el cielo. Sigues en el planeta Tierra. Todavía no hemos alcanzado la plenitud. Nuestro propósito no se ha cumplido aún, todavía no está completo. Y la verdad es que en esta vida, como no es el cielo, la gente no siempre hace lo que debería hacer. Es lo que los predicadores llaman pecado. Es romper las reglas. Es hacer cosas que no deberías hacer. Y hay muchas personas que piensan lo siguiente: nosotros no le agradamos a Dios y por eso nos pone tantas y tantas reglas. Pero lo cierto es que la regla está ahí para nuestro bien. Está ahí para ayudarnos, no para lastimarnos. Pero muchas veces la gente no hace lo que debería estar haciendo. Y luego no solamente está el problema de la voluntad que no tiene regla o ley, pero a veces la gente solo fracasa. La gente no es perfecta. Somos solo personas. Y a veces no tienen la fortaleza para hacerlo. Recuerdo al sabio que dijo: cuando era joven creía que todo mundo haría el viaje conmigo, que todo el mundo estaría conmigo, pero luego me di cuenta de que no todo el mundo podrá hacerlo. Y luego comprendí que no todo el mundo quiere hacer esto. Y también entendí que no todo el mundo debería hacerlo. Estas palabras son sabias, porque estamos tratando con personas y tenemos personas que son muy buenas, pero que son débiles. Buenas personas que están bajo el control de alguien más y terminan haciendo cosas que no deberían estar haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando atravesamos estas experiencias negativas en la vida? Y llámale como quieras llamarle: romper las reglas, pecar, hacer el mal. Hay muchas formas en que podríamos describirlo, pero ¿qué es lo que pasa cuando la gente nos falla? ¿Qué pasa cuando la gente nos hace algún mal? Esto es lo que pasa. Nos remontamos a nuestro ADN. Volvemos a nuestro ADN. Esa es nuestra respuesta natural ante lo impredecible. Es nuestra respuesta natural ante las tormentas de la vida, ante los tiempos de guerra. Regresamos a lo que encontramos cómodo. Es decir, regresamos a lo que conocemos. Cuando afrontamos decisiones difíciles, siempre resulta más fácil regresar a algo que ya hemos experimentado en el pasado y algo que ya conocemos. Por lo tanto, comenzamos a basar nuestras decisiones en experiencias previas, experiencias pasadas. Y no solo tú lo haces, yo también lo hago. Todo el mundo lo hace. Esa es la respuesta natural que toma lugar en los conflictos de la vida. Y esto nos ayuda a comprender el por qué algunas personas actúan como lo hacen. Y es porque nosotros lo vemos de una perspectiva diferente y decimos: ¿por qué lo hacen? Eso es una tontería. Pero la razón por la que lo hacen es porque responden con su ADN. Cuando no saben qué hacer, regresan a lo que sabían ayer, lo que hicieron ayer. Y hay algo de lo que quisiera advertirte en este punto, porque es aquí donde muchas veces
la sociedad se vuelve destructiva, la familia se vuelve destructiva y comienza a destruirse a sí misma. Y como hemos dicho del ADN, cuando el ADN es radicalmente diferente, no puede sostener la vida. Repitámoslo porque este punto es muy importante y hay que entenderlo. El ADN, que es radicalmente diferente, no será capaz de sostener la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Nunca llegarás a ver a un elefante apareándose con un mono. ¿Por qué? Porque son bastante diferentes, completamente diferentes. Y solamente uso esto como ilustración, porque esto es lo que ocurre en muchas ocasiones, cuando intentamos mezclar dos ADNs que son diferentes, y son radicalmente diferentes. Muchas veces solamente producimos muerte, conflicto, heridas y dolor. Y eso lo he visto una y otra vez. Quiero dar a entender que esta es una de las experiencias educativas más grandes que yo he podido recibir. Y esta experiencia educativa es viajar. El viajar te reta continuamente, porque lo que es cierto aquí puede que no lo sea allá. No es verdad allá. Tienes que ir allá y aprender su cultura. Aprendes lo que es importante para ellos, aprendes por qué hacen las cosas de cierta manera. Y hasta que no aprendas su ADN, no podrás comunicarte eficazmente con ellos. Crees estarles ayudando, pero solamente estás lastimándolos, porque no comprendes su ADN y es tan radicalmente diferente. Y terminamos lastimándolos en vez de ayudarles. Ahora quiero mostrarles la otra cara de la moneda. El ADN que es demasiado similar provoca debilidades que se volverán predominantes. Y es por esta razón que tenemos algunas de las leyes que tenemos en esta tierra. Porque cuando el ADN es demasiado similar, ¿qué ocurre? Las debilidades se vuelven predominantes. Es por esto que cuando se habla de las relaciones incestuosas en las que un hermano se casa con una hermana, puede un hermano amar a su hermana desde luego, pero esta no es una cuestión de amor. La cuestión es, el ADN no es sabio. Y en la gran mayoría de las ocasiones, en muchas ocasiones, los hijos que nacen de este tipo de relaciones nacen con discapacidades que son severas, porque el ADN era demasiado familiar, muy similar. Quiero darles la siguiente ilustración. Es lo que conocemos como el problema de la endogamia. Ahora, usamos la ilustración de un perrito aquí. Miren qué bonito perrito, pero me recuerda en una ocasión cuando mi hija menor tenía unos 16 años, ella quería un perrito de cierta raza y cuando los niños quieren algo seguirán insistiendo hasta que consigan lo que quieren. Así que fuimos y conseguimos un cachorrito que era de la raza que ella quería. Un perrito negro, bonito, muy bonito. Era un animalito bastante dulce, un animalito muy amigable. Pero comenzó obviamente a crecer y no podíamos mantener bien a este perro. ¿Por qué? Porque la endogamia que tuvo que haber tomado lugar para crear esta raza particular, la endogamia había debilitado a tal grado el código genético del animalito que no podía resistir las enfermedades, no podía aguantar. Y tuvimos a este perrito por muchos años y yo le dije a mi familia un buen día, ya me harté, esto es ridículo, ya no puedo. Gastamos demasiado dinero en el veterinario para cuidar de este perrito enfermo, más de lo que gastamos en la propia familia. Esto es una tontería. Y recuerdo que una vez en esas visitas al veterinario me dijeron, lo siento, señor, pero la endogamia en este perrito es de tal grado. Me explicaba el veterinario que la endogamia había sido tan grande que el animalito simplemente no puede vencer la enfermedad. Y ese exactamente es el gran problema. Ese es el problema. Y por ejemplo, si ves a un perrito callejero, bueno, puede que el perrito no sepa quién fue su papá, pero eso no importa porque su genética es tan fuerte que puede comer de un bote de basura, beber de cualquier charco que se encuentre, pero no se va a morir, porque la genética es muy fuerte. No así con la endogamia. ¿Me doy a entender?
Si no tenemos cuidado y hacemos esto en nuestra iglesia, lo hacemos espiritualmente y no es saludable, no es bueno. Necesitamos mezclarnos y relacionarnos con personas que no sean como nosotros. Gente que pueda retarnos con preguntas como ¿por qué estás haciendo esto? Gente que nos haga pensar en lo que estamos haciendo, con perspectiva diferente. Y otra vez, si mezclamos ADN que sea tan radicalmente diferente, un ADN tan distinto, produciremos muerte. Pero si lo vuelves todo tan familiar, se producirá esta endogamia que provocará enfermedades y malestar. No podrás mantenerlo bien a causa de la endogamia. Ahora hablemos de una cuarta área aquí, de ADN. Y esta es la forma correcta. La forma correcta en que debemos experimentar el ADN en nuestra vida. Es lo que llamo la renovación de la vida. Renovación de la vida. Y este es el plan de Dios. El plan de Dios para nuestro futuro. ¿Y cómo es que Dios lo logra? Lo logra con lo que conocemos como familia. La familia, el plan de Dios para nuestro futuro es bastante similar a la experiencia que los abuelos atraviesan con los nietos. Es muy similar a esto. Y esta es una de las razones por las que los abuelos se divierten mucho y tienen muchas fotografías que quieren mostrar, fotos de sus nietos, porque experimentan renovación de vida. Es como ver a tus bebés otra vez después de varios años. Es decir, es una experiencia por demás maravillosa. No hay palabras que puedan describirlo. Hay cosas que solo puedes experimentar. Y esto es lo que ocurre. Mezclamos nuestro ADN con el ADN de nuestro cónyuge. Es un ADN similar, pero no es familiar. Provienen de diferentes familias. Y de estas dos familias diferentes que han mezclado su ADN, luego vendrán los niños. Luego estos niños crecen y se casan, y ellos mezclarán el ADN que han recibido de su padre y de su madre con el ADN de su cónyuge, quienes recibieron ADN de sus respectivos padres. Mezclamos todo esto y nacerán entonces los nietos. Y en los nietos todavía pueden verse algunos rasgos familiares, porque estos bebés poseen parte de tu ADN, pero también poseen ADN de otras familias, tienen ADN de otras familias. Entonces, al mezclar y al juntar este ADN, es como se pueden crear individuos saludables, individuos que puedan vivir, no morir, individuos que puedan estar bien y no enfermarse todo el tiempo. Y por esta razón los abuelitos miran a los nietos y el abuelo puede verse a sí mismo en el nieto. En muchas ocasiones yo veo a mi nieto y digo que Dios bendiga a mi pobre madre, porque yo no me daba cuenta lo que estaba haciendo con mi madre. No, yo solamente estaba viviendo la vida. Sé bastante bien que yo era de esa misma manera cuando era niño, porque veo en mi nieto lo que yo alguna vez fui cuando era niño. Ahora, el niño, por supuesto, no tiene esta experiencia porque es muy joven, porque está creciendo todavía. Y como aún no ha tenido estas experiencias pasadas, no puede verse a sí mismo como un abuelo, aún. Pero hacia allá se dirige. Él va hacia allá. Y lo que necesitamos, hablando del ADN espiritual, necesitamos experimentar un respeto mutuo que debe existir entre la generación antigua y la generación nueva, porque se necesitan mutuamente. Deben respetarse mutuamente, porque muchas veces la generación antigua, la generación más vieja, no confía en la generación joven y no los bajan de ignorantes. No, eso no es bueno. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Como una generación más vieja, debemos confiar en lo que vemos que Dios hace en sus vidas. No, ellos no saben qué están haciendo, pero Dios sabe qué está haciendo. Están aprendiendo. Es una experiencia para ellos. Y sí, intentamos guiarles, pero necesitamos confiar en Dios. Confiar en que Dios les va a ayudar a alcanzar su potencial, así como Él nos ha ayudado a nosotros a alcanzar el nuestro. Pero, por otro lado, los jóvenes deben aprender a respetar las experiencias de una generación más vieja.
Una generación más antigua que ha tenido experiencias que ellos no, que sabe cosas que ellos todavía no. Y lo que necesitan hacer es respetarse mutuamente. Debe existir un respeto mutuo. Y a partir de esto, de este respeto mutuo, la familia continuará creciendo y prosperando. Ese es el plan de Dios, no solo en lo natural, con la familia natural, sino también en el plano espiritual, con la familia espiritual, la iglesia. La iglesia. Este es el plan de Dios para nosotros. La familia seguirá creciendo y prosperando. La iglesia se verá renovada. Podrá seguir siendo efectiva, porque no solamente tiene nuestro ADN, también tiene el ADN de otras familias que se han juntado con nosotros. Y al entremezclar nuestro ADN se creará un ADN espiritual que nosotros conocemos como la iglesia. Se convierte en un ambiente saludable, en el que podemos ser efectivos para alcanzar una nueva generación y llevarlos al cumplimiento del propósito de Dios. Este es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Por esta razón le he llamado nuestro ADN espiritual. Espero que hayas obtenido una nueva perspectiva con esta lección y que te ayude a comprender cómo opera una familia saludable, una iglesia saludable. Y si logras comprenderlo, serás capaz de tener un futuro próspero en Jesucristo. A mí no me preocupa la iglesia porque Jesús está edificando a la iglesia. No me preocupa la iglesia porque veo una generación joven que Dios está levantando con poder y gloria, con una nueva revelación, con una nueva experiencia propia. Y yo sé que serán saludables y que podrán lograr las cosas que Dios quiere que ellos logren. Que Dios nos ayude a poner nuestro ADN espiritual en acción, efecto, y a cumplir su propósito en nuestra vida.